Buenas noches, y ahora estamos con Fernanda Pérez, que ella es escritora, periodista, y ahora vamos a deconstruir un poco ese fútbol del que veníamos hablando para hablar de la novela. A mí me interesa en particular la romántica, así que te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar en Infobae. Gracias por la invitación, Infobae. Bueno, vos, Belén, cerrando la noche ya. Sí, ya estamos cerrando el primer día de entrevistas en el stand, así que el sello de oro. Bueno, mi primera pregunta, también como para conocer tu trayectoria, es cómo empezaste en el mundo de la literatura y de la literatura romántica en particular. En el mundo de la literatura está muy asociada a la actividad periodística. Yo hace 25 años que me dedico al periodismo cultural en Córdoba, 20 años trabajé en un diario y hace 7 llevo adelante Babilonia Literaria, que es una plataforma especializada en literatura. Bueno, siempre estuvo esto de escribir, porque mi actividad profesional era escribir. Era una gran lectora, soy una gran lectora. Entonces, yo creo que a veces hay como un camino que se da medio naturalmente. Mi casa era una casa de libros, una casa donde se escribía, mi papá escribía mucho, otro tipo de cosas. Y bueno, cuando empecé con talleres literarios, un poco el camino convencional, hasta que empecé con una novela. Yo siempre digo mi primera novela, pero claramente después fui encontrando cosas que había escrito antes, o sea que no era la primera en sí. Y le empecé a tomar como con mucho profesionalismo y empecé a viajar a los lugares donde transcurrían los hechos, a reunirme con historiadoras, historiadores. Yo cuando me di cuenta me llevó 6 años, todo un proceso de trabajo, y dije, bueno, lo tengo que publicar. No es muy fácil estar como en el ámbito del periodismo y saltar a un lugar que a veces uno tiene una mirada crítica, ¿no? Porque como periodista a veces uno hace críticas de libros. Entonces era como ponerme en un lugar un poco de tensión, de incomodidad. Mi primera novela tenía un perfil muy histórico porque, bueno, En las maldecidas es una novela que hablaba de un personaje de la zona de Misiones y Corrientes de Córdoba, de Misiones y Corrientes. Yo lo miraba desde Córdoba, ¿no? Pero bueno, había todo un proceso de trabajo sobre Andrés Guapurarí. Pero bueno, obviamente el amor estaba presente. A mí me gusta leer historias de amor. Y por ende es como raro que el amor no aparezca como un condimento importante en mis historias, digamos. Es algo que se da naturalmente. Creo que tiene que ver con eso. No sé si es algo que uno elige. Como de entrada yo digo, voy a escribir novela romántica. Yo hablo más de novelas de amor, vinculadas a, bueno, a veces a hechos históricos o a veces a situaciones contemporáneas, porque considero que el amor es un tema que nos atraviesa. Creo que a todos, ¿no? A todas. Y es interesante porque es muy difícil escribir sobre el amor. Lejos de lo que se cree en el ámbito literario, es muy complejo. Es un sentimiento que todos experimentamos alguna vez en nuestras vidas. Y el miedo es caer en los clichés del amor, que finalmente no tiene mucho que ver con lo que es el amor realmente o cómo nos vinculamos. Para cada uno el amor es diferente. En cada etapa de la vida el amor es diferente. Entonces siempre tiene algo como de mucho desafío, ¿no? Trabajar sobre ese componente romántico o eso que hace que dos personas de pronto se encuentren y sientan algo el uno por el otro y decidan construir algo juntos, ¿no? ¿Por qué crees que se lee tanto, ya que hablamos de novela romántica y después volvemos a los inicios, por qué crees que se lee tanto en el siglo XXI, hablando de la diversidad, de amores superficiales, fluidos? ¿Por qué es uno de los géneros más vendidos en el siglo XXI? Porque el género también se fue ayornando, ¿no? Es decir, hoy el género también, a veces hay un preconcepto de que es la novela rosa, ¿no? De que el hombre es el centro del mundo y que la pobre chica, la damisela. Pero en realidad hoy ha cambiado mucho el contenido, ¿no? Aparece la diversidad, aparece porque el amor es como parte de nuestras características culturales. Amamos muy influenciados por las características, ¿no? O por lo que nos atraviesa culturalmente. Nos vinculamos desde ese lugar. Una historia de amor hoy no es la misma que en el siglo XIX o en los años 50, ¿no? Nos movilizan otras cosas. Entonces, sigue siendo un tema importante. Sigue siendo un tema donde nadie tiene una respuesta. ¿Qué es el amor? ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué dos personas se enamoran?
que parece algo muy obvio, pero es algo muy mágico, ¿no? Porque esas dos personas en el medio de una inmensidad se eligen. Entonces digo, sigue siendo como algo que no está definido, que no está cerrado. Y en eso es tan etéreo, es tan particular, que es un interesante trabajo de búsqueda en la literatura. Porque nadie puede definir. Si vos decís qué es el amor, no sé yo qué es el amor. Yo escribo este amor, no sé qué es el amor. No sé ni en la escritura ni en la vida real cómo es. Pero hay algo que me parece que sigue movilizándonos. Porque nos enamoramos, nos gusta enamorarnos, y a todas las edades. Que eso también es alucinante, ¿no? Pensar que alguien de 3 años se enamora, ¿no? De una compañerita, de un compañerito, y alguien a los 90 años también se puede enamorar. Entonces, eso me parece que es alucinante para escribir, para contar. Hablaste de amor, pero distinguiste novela o género romántico de historias de amor. ¿Por qué hiciste esa distinción? Bueno, porque yo creo que el género romántico tiene mucho de lo que es el movimiento romántico. Ajá. Es decir, aparece el amor, aparece también, ¿no?, la cuestión de los ideales. Por eso el histórico, ¿no?, la novela histórica, está muy vinculada a lo romántico, porque tiene ese matiz de lo que ha representado el romanticismo como movimiento artístico, cultural, ¿no? También esa cosa un poco trágica del amor. Hoy hay miradas mucho más modernas, mucho más ayornadas, a tiempos contemporáneos, ¿no? Donde, bueno, vos amás, te enamorás, pero no vas a cercenar, digamos, o vas a dejar tus sueños personales, todo por ir detrás, ¿no? Digo, empiezan a aparecer otras miradas, lo cual no quiere decir que ese amor sea menos valioso, importante o poderoso que estas historias. Entonces, me parece que cuando uno transita el terreno de lo contemporáneo, ya se corre un poco de esa costa del romanticismo. Aparece también el deseo, ¿no? El deseo como el deseo personal y cómo construimos con una otra edad, ¿no? Otro, esa historia de amor. Pero donde también mis deseos, lo mío personal, mi impronta está presente. Entonces, creo que eso abre un poco, ¿no?, las posibilidades del género. Bueno, en esta apertura de las posibilidades y estas nuevas miradas, hay que preguntar por feminismo. ¿Qué rol juega, digamos, la literatura y la novela con el feminismo? ¿Cómo juegan esos actores? Yo creo que hay una mirada, ¿no?, un sector, porque también el feminismo es un movimiento enorme, ¿no? Digo, y creo, no sé si mujeres y hombres también de alguna manera no se sienten contenidos, ¿no? Porque el feminismo no solamente es un movimiento que nos beneficia a nosotras, también beneficia a los hombres con la posibilidad de pensar en otros modelos de masculinidades, en otras, cambiar un poco los roles convencionales que también han sido opresivos pienso yo, ¿no?, para algunos hombres. Creo que hay como una mirada un poco crítica al romanticismo, y se entiende en parte porque a veces hay como que el amor, ¿no?, lo es todo, y vamos a hacer todo por ese amor. Y a veces aparece, ¿no?, como una cosa un poco machista, ¿no?, como en esa estructura. Pero yo creo que, sobre todo en Argentina, tenemos una gran cantidad de autoras, digo autoras porque la mayoría son mujeres, que escriben, y hay varias cosas que yo rescato que me parece que tienen que ver con el feminismo. Uno tiene que ver con lo histórico, ese rescate de las mujeres del pasado, tanto las que trascendieron con nombres propios como las mujeres un poco anónimas, ¿no? Empezamos a ver que las mujeres que estaban en su casa no era que no tenían incidencia en la vida pública, o eran espías, o sabían perfectamente todo lo que estaba pasando políticamente, y yo creo que la novela histórica rescató eso, la puso a la mujer en un lugar diferente. Y en lo contemporáneo empieza a aparecer el tema del deseo, ¿no?, del erotismo. Fíjate que una de las grandes críticas que tiene el género tiene que ver con el erotismo, y ahí hay una mirada muy machista también, ¿no? Mujeres escribiendo sobre el deseo de las mujeres. Y ya no queda tan cómodo. Y ya pareciera que incomoda, ¿no?, esa cuestión. Y a mí eso me parece muy interesante, porque empezamos las mujeres a contar, ¿no?, esta cuestión de la sexualidad, del erotismo, de los sexos afectivos desde una mirada muy femenina, ¿no? Mientras que habíamos consumido por años y años
una literatura que hablaba desde una mirada claramente masculina. Yo creo que en eso hace un aporte muy interesante el género. ¿Y este cruce de sexualidad, literatura, tiene que ver con lo disruptivo? ¿Podríamos decir que es disruptivo leer novela histórica o novela romántica? Bueno, no sé si el término es disruptivo, porque me parece que es un término que también se aplica a cada lector, ¿no? Posiblemente para alguien que no ha leído nunca, este género genera esta disrupción, ¿no? Es decir, pero sí me parece que es interesante, porque es yo lo veo como un gran movimiento, ¿no? Yo digo, es un movimiento de una especie de sororidad literaria. Vos fíjate que hay muchas autoras del género, muchas editoras que trabajan el género, muchas lectoras. Entonces, finalmente, este género tan enorme, porque tampoco lo podemos encasillar, es muy grande, hay una diversidad de voces, de miradas, fue creciendo sobre todo porque hubo un gran apoyo de las lectoras. Porque fíjate que es un género que todavía le cuesta mucho poder estar por ahí en suplementos culturales, ¿no? Es decir, le cuesta todavía poder ganar esos espacios, pero un espacio que fueron las lectoras las que lo fueron ganando a fuerza de acompañar, de mucha generosidad, también hay que decirlo. Es una comunidad de autoras muy generosas, empezando por autoras muy grosas, ¿no? Vos hablaste que estuvo Flor Bonelli al inicio, Gloria Casaña, Cristina Bajo, Vivi Rivero, han sido muy generosas con muchas otras autoras que vinimos atrás. Entonces, eso también, ¿no? Ha permitido, por eso digo, es como una sororidad literaria en eso que también es muy valioso. Y hay muchas que vos mencionaste que son de Córdoba. ¿Podríamos decir que Córdoba es la capital nacional de la literatura romántica? Mirá, está Cristina Abajo, Cristina Loza, que también es una gran autora, Vivi Rivero, bueno, Flor es nacida en Córdoba, si bien no vive, es nacida en Córdoba. Después hay muchas otras autoras, está Graciela Ramos, digo, hay muchas autoras del género. Yo creo que Córdoba es una provincia con un enorme acervo literario. No olvidemos que el primer escritor, poeta del virreinato del Río de la Plata, territorio argentino, estaba en Córdoba, ¿no? Luis de Tejeda, con lo cual digo, ahí hay una impronta, el tema de su universidad, el tema de la imprenta, digo, hay como algo donde la palabra realmente estaba muy presente y creo que hay como una marca en lo histórico, pero también se da en la literatura infantil, juvenil, es muy fuerte, ¿no? La presencia de Córdoba, la poesía. Digo, realmente hay una enorme actividad literaria muy valiosa. Córdoba tiene, el otro día hicimos un cálculo, pero debe tener entre 60 y 80 editoriales en todo el territorio provincial, con lo cual claramente eso favorece, ¿no?, el crecimiento. Bueno, vos ves, fíjate cuántos autores de Córdoba han sido premiados últimamente. Federico Falco, Camila Sosa Villada, Perla Suez, María Teresa Andreto, ¿no? Bueno, digo, habla de que excede a la literatura histórica o romántica. Hay un sello claramente en lo histórico, pero me parece que se extiende a la literatura en general, ¿no? Con nombres muy, muy potentes, cada uno con su estilo y con su particularidad. Hay otro movimiento, o podríamos asistir a como a otra cultura, vamos a decir, que también atraviesa la literatura, que es la cultura de la cancelación. ¿Qué pasa con la cultura de la cancelación en la literatura? ¿Qué sería la cultura de la cancelación? Bueno, de uno, primero siendo escritor, censurarse. Y por otro lado, saber que cuando uno escribe también tiene que ser políticamente correcto. ¿Qué pasa con la corrección política y la literatura? La verdad que creo que todos lo tenemos un poco inconsciente, ¿no? Hay como una cosa inconsciente que está. Lo que no está bueno es que uno escriba como para agradar, ¿no?, a esto que es políticamente correcto. Me parece que no está bueno en algún punto, porque entonces lo que ocurre es que todas las obras empiezan a parecerse, ¿no? Como que todos escribimos lo mismo, estamos parados en el mismo lugar, miramos desde el mismo lugar. Digo, también hay matices. En mi caso, seguramente, inconscientemente eso está, porque no me voy a hacer la superada. Yo creo que hay como dos cosas. Existe esa cultura de la cancelación un poco inconsciente y a veces hay muy consciente. También hay
muchas autoras y autores, ¿no? Que son un poco, que van viendo qué pasa culturalmente y van aprovechando esos movimientos para contar historias vinculadas a eso. Y después también hay como un poco el personaje que uno puede construir de sí mismo, que no está tan bueno tampoco en el autor, y que dice, bueno, yo me paro desde este lugar, y entonces esto atraviesa mi literatura. A mí lo que me gusta es que si alguien quiere conocerme como autora, puede hablar conmigo, pero mis libros no son necesariamente yo. Claro. Ni mis personajes son yo. Sería como una cosa absolutamente ególatra, ¿no? Es decir, que todos los personajes sean como yo, piensen como yo, actúen. Me parece que en eso hay que ser súper cuidadoso. Y además es muy interesante para un autor poder experimentar, ¿no? En terrenos que no nos son afines a veces. Yo creo que hay que trabajar eso, pero tiene su peligro de esta homogeneidad, donde todos contamos lo mismo desde el mismo lugar. Entonces, finalmente, a las lectoras y a los lectores, que es un poco para quien uno escribe, todo les parece medio parecido. Bien, ahora las últimas preguntas. Al principio hablábamos de tus inicios, de cómo habías empezado con la lectura. ¿Cuáles fueron esas lecturas que te marcaron? Bueno, hay como lecturas de las distintas etapas, pienso yo, ¿no? De la vida. Yo siempre digo que hay una lectura que para mí fue clave en la infancia, que fue Mi planta de naranja lima, que pasé de esos cuentos, viste, divinos, que terminaban bien, algo que me hizo llorar. Entonces, creo que ahí me produjo, ¿no? Como darme cuenta que también se podían contar otras historias para niñas y niños de toda una infancia vulnerable, que no tenía mucho que ver con la mía. Como que me conmovió mucho eso. Yo creo que ese libro hizo que yo saliera de ser una niña que leía, ¿no?, estas cosas medio fantásticas, a mirar una literatura mucho más comprometida. Para mí fue como un clivaje. Después, obviamente, en la preadolescencia siempre aparece María Luisa Alcott, ¿no? Yo no era tan de mujercita, yo era más de una chica a la antigua, pero digo, también estaba en esas lecturas. Y después creo que como en la adolescencia y el paso de la adultez, como le ha pasado a muchos, es un poco clásico lo que digo, pero creo que García Márquez también, ¿no?, generó como que había otras formas de contar, ¿no?, de narrar, que me parecían muy locas, y yo no lo puedo dejar, no entiendo muy bien, porque además uno no tiene la adolescencia, los 15, 16, no tiene todo ese bagaje de los géneros, del estilo, todo ese conocimiento. Es un poco muy inocente, muy genuina la lectura que se hace de los textos. Pero bueno, es un tipo de literatura, y yo además soy a mí me gusta mucho el teatro. Entonces, soy muy lorquiana, me leía todas las obras de Lorca, y la poesía me encanta. Entonces también, Lorca ha sido como un autor muy cercano, ¿no?, en mi sentir, en mi forma de escribir, en esa mirada sobre el drama, esa cosa tan andaluza y tan... es un autor que me encanta, pese a que era un género que uno dice, bueno, leer teatro es raro. Bueno, a mí me encantaba leer teatro. Lo descubrí en el cole y como que no lo pude dejar. Y después en la adultez, creo que son etapas, ¿no? De pronto, viste que lees, ay, esto me parece lo mismo, no encuentro nada que me queme la cabeza. Creo que uno de los últimos libros que sí viste, como que me quemó la cabeza fue Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. Ese libro, en ese momento que venía leyendo más o menos como todo lo mismo, fue, ¿no?, como que lo leí y me generaron un montón de cosas ese libro. Pero me parece que uno va haciendo su camino, hay etapas, a veces uno se inclina más en la narrativa, a veces en la poesía, a veces al ensayo. Hay un montón de autoras y autores que me gustan. La verdad que sería como muy injusta, ¿no?, en elegir solo uno. De hecho, me encanta leer literatura adolescente, juvenil, me encanta también, quizás por mi trabajo me encanta incursionar en ese género. O sea que sería injusto nombrar algunos, pero creo que como en momentos así, este paso de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, estaría un poco en esos autores. Bueno, la última, ¿qué libro recomendarías hoy leer? ¿Qué libro recomendaría hoy? ¿Tiene que ser de género romántico o puede ser de todo un poco? De cualquier género. Hay un libro de María Marta Buso, de una editorial muy pequeñita de Córdoba, que leí hace poco, que se llama Cuatro gatos locos. Es un libro magnífico, con una síntesis, me encantó. Ese libro me encantó leerlo.
Después, Los días del abandono. Elena Ferrante también es un libro que leí recientemente y me gustó mucho cómo está narrada esta historia de esta mujer que es abandonada y empieza como a perder el eje de su vida. Y después, yendo un poquito más atrás, a mí me gusta mucho Liliana Bodó, es una autora que me encanta y siempre la recomiendo, podría recomendar muchos de ella, pero me